La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Ricardo Corona es director jurídico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, miembro del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, y nos acompaña vía telefónica. Ricardo, gracias por estar con nosotros en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Les mando saludos a ustedes y a su auditorio. Buenos días. Y bueno, pues para compartir con la audiencia de contextos, la presentación de este informe Sombra al tercer plan de acción de gobierno abierto en México. ¿Por qué sombra al proceso del tercer plan de acción de gobierno abierto? Bueno, tiene que ver con que es un reflejo, es un seguimiento al proceso formal que como saben, pues el núcleo de las organizaciones de la sociedad civil con que trabajamos desde 2011, desde que México comenzó con esta iniciativa con unos cuantos países, que ahora son cerca de 60 países. Bueno, pues se les dio seguimiento a este último proceso del tercer plan de acción, que era el más sofisticado, en el cual tuvimos una gran expectativa después de que México presidió esta iniciativa a nivel internacional, y que bueno, se convirtió en una simulación de compromisos que al final no tuvieron una aportación sustantiva, para lo cual derivó este informe Sombra que mencionas, y bueno, pues del cual también ponemos en la mesa la evidencia de lo que desde las organizaciones y desde permiten la expresión, desde quienes arrastramos el lápiz desde las organizaciones, pues pusimos en la mesa toda la evidencia de, pues por qué no consideramos que no se le dio cabal cumplimiento a los compromisos que habían sido cumplidos, que se habían pues ya puesto en la mesa pública. Sin embargo, Enrique Peña Nieto ha presumido grandes logros y resultados que ha difundido por parte de su administración en materia de gobierno abierto. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles de esos compromisos sí se cumplieron y cuáles quedaron pendientes? No, bueno, el tercer plan de acción, de hecho, ya se dejó de cumplir, nos levantamos de la mesa porque pues hubo modificaciones a los compromisos en un principio asumidos. Te lo quiero poner muy sencillo. Si tú y yo acordamos en un proyecto hacer algo con los pasos, digamos, claramente definidos, y de repente yo me levanto de la mesa y te cambio el plan de trabajo, tú que no vas a decir, oye, pues no es lo que acordamos. Así de sencillo te podría explicar el cambio que hubo en los compromisos, lo cual derivó en que ya no hubiera un plan de acción en la ejecución. Es digamos, más que delicado. Ni siquiera podríamos hablar en que se llegaron a cumplir o que se llevaron a cabo los compromisos de gobierno abierto. Entonces, esto también hay que considerarlo que fue en un contexto en el que, además de todo esto que les platico, pues hubo un problema de espionaje a organizaciones de la sociedad civil, con procesos deficientes que ustedes también saben, una injerencia pues en la vida personal de varios actores vinculados con sociedad civil, con reporteros, con conductores de medios de comunicación, que también pues afectó mucho la relación, tensó la relación que había en el marco de estos compromisos. Y bueno, en ese contexto es donde la organización de la sociedad civil se levanta y dice, ¿sabes qué? Pues esto no está funcionando, más allá de los informes oficiales que diga el Ejecutivo, simplemente no se está siguiendo este acuerdo. Ahora, la Alianza para el Gobierno Abierto, recordemos que es un compromiso internacional de la que México es miembro fundador y miembro del comité directivo. Sin embargo, se considera que el Estado mexicano está incurriendo en una simulación del proceso de co-creación y del cumplimiento de los compromisos al no respetar la metodología ni los acuerdos establecidos. Estaríamos hablando que nada más se ha logrado un avance de forma, que es lo que presume Enrique Peña Nieto, pero en el fondo seguimos en pañales, ¿o cuál es la situación? Sin duda, mira, realmente la evolución cuando comenzamos con esta iniciativa en 2011, en su momento también hubo una transición de Ejecutivo Federal, pues no sabíamos, era algo muy nuevo. Esta iniciativa es una alianza internacional que básicamente lo que convoca es a los países a generar compromisos puntuales o que exploten los ejes de participación ciudadana, aprovechamiento de tecnologías de la información, transparencia, rendición de cuentas. Digamos, a partir de estos ejes, evidentemente no es una iniciativa que sanciona a un país, es una iniciativa pues de buena fe, como se dice en muchos casos,
sin consecuencias, y más allá de eso es que genera pues una reputación internacional a países que están participando en ella. Y en ese marco México se colocó muy bien en su segundo plan de acción, ya que sabíamos de qué se trataba, tuvo pues algunos resultados palpables, digamos, iba evolucionando. Después, pues en este tercer plan de acción que mencionamos es donde sucedió todo este contexto, y pues al final esta evolución, este conocimiento y esta participación de la cual pues iba tomando cierta madurez, pues se cayó, nos salimos desde las organizaciones, desde los actores de la sociedad civil, se queda, digamos, articulado esto, lo que no quiere decir que dejemos la iniciativa como tal, nosotros seguimos participando. El problema es que nuestro interlocutor desde el gobierno federal, más allá de que México pues haya sido referente de algunos otros países, pues dejó de cumplir, dejó de tomar este estándar de participación, y eso fue lo que descompuso la inercia que iba tomando la iniciativa. El año pasado tuvimos contacto con algunos de los miembros del núcleo de organizaciones sociales de la sociedad civil que en marzo de 2017 suspendieron su participación del secretariado técnico tripartita que estaba integrado por el núcleo de organizaciones, por el INAI y la Secretaría de la Función Pública. Esto debido a la falta de voluntad política para mantener los alcances de los compromisos, así como de la falta de atención y respuesta ante las revelaciones de casos de espionaje por parte del gobierno hacia organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso de gobierno abierto, un escándalo que repercutió incluso a nivel internacional. A un año, 8 meses de aquel marzo de 2017, ¿qué ha sucedido en materia de gobierno abierto? Es decir, ¿sirvió de algo que el núcleo de organizaciones de la sociedad civil hubiera suspendido su participación, o qué ha pasado a lo largo de ese tiempo, Ricardo? Mira, a nivel, digamos, voy a situarlo en tres niveles. A nivel federal, básicamente ahorita ya se está cerrando la cortina de este sexenio, ya no hay dejó de haber interlocución, ya no. Esto, digamos, sucedió después de que México presidió la alianza. Entonces, dejó de suceder eso. Pero sí continúa actividad desde lo local, ha habido mucho interés por la iniciativa, por lo que implica desde los estados, entonces ha seguido habiendo mucho interés, donde pues han participado muchos actores locales también, siguiendo, buscando seguir esta inercia más allá de esta desconexión con el Ejecutivo Federal. Y también ha habido impacto a nivel internacional. ¿Por qué? Pues por esos antecedentes. Insisto, cuando México era o comenzaba a ser una referencia de buenas prácticas, donde había un comité, una secretaría tripartita que mencionabas, por un órgano garante, el INAI, con representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Función Pública y un núcleo de organizaciones que habíamos un voto horizontal con mismo peso, era muy interesante para muchos que incluso llegaron a adoptar. Eso nos posiciona como un referente. Bueno, pues la implicación de este contexto de espionaje y de la salida en marzo de 2017, pues evidentemente hizo eco también a nivel internacional, lo que pues pone en riesgo la reputación del país en el marco de esta alianza. Ahora, el informe señala que pese a que 2 de los compromisos, cambio climático e igualdad de género, sufrieron cambios que favorecieron el alcance de sus resultados, es importante mencionar que el gobierno no tomó en cuenta las opiniones de la sociedad civil consultada y tomó decisiones de forma unilateral para implementarlo. ¿Ahí cuál fue la postura del núcleo de organizaciones de la sociedad civil? Pues tiene que ver mucho con la causa de la salida que se menciona. Digamos, esta última edición del plan de acción lo que se buscó es, pues ya buscar, tratar de atender los problemas, los compromisos que se planteaban en la mesa a nivel de cancha de expertos, donde participaron más de 400 expertos, se hicieron unas rondas muy agotadoras, muy interesantes a profundidad para analizar los problemas que se buscaban atender con estos compromisos. Digamos, después de todo ese esfuerzo, al final vemos que lo que hace el interlocutor de nivel federal es cambiar la plana que se había acordado. Ese es el poder hacer una cita. Entonces, pues lo que estamos viendo es un aprovechamiento totalmente ineficiente, de que no se tomen en cuenta, por ejemplo, estos 400 especialistas que participaron en la creación y el alcance y definición de los compromisos.
Ahora, la Alianza para el Gobierno Abierto es un compromiso internacional del que México es miembro fundador y miembro del comité directivo. Pero ¿tienen ustedes conocimiento de cuál es la postura de los países que sí están cumpliendo con esta Alianza para el Gobierno Abierto ante esto que está sucediendo en México, que como lo catalogan ustedes, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, pues ha sido una simulación este proceso de gobierno abierto? Bueno, te lo platico de dos visiones. Primero, como mencionaba, habíamos sido referentes y pues esto ya no está sucediendo ahorita después de esos problemas internos en México, pero también hay un órgano colegiado, hay uno que determina este tipo de infracciones a los términos de la iniciativa. Y ahorita lo que procede, pues evidentemente es que desde las organizaciones de la sociedad civil ponemos en la mesa este informe, ponemos en la mesa el problema grave de qué importa si a nivel internacional México como país, como autoridad ejecutivo diga que está haciendo bien el trabajo, si tiene también un reflejo de las organizaciones que estamos participando y no se está cumpliendo, entonces acudimos a esta instancia donde se hace la apertura de un proceso de revisión para saber qué está pasando con México y evidentemente pues se tomaría alguna determinación. Digamos, no te puedo decir cuál va a ser la determinación ahorita, pero sí ha habido casos donde pues se han tenido que sacar a países de la iniciativa simplemente porque pues no están cumpliendo con los términos de la alianza. Prácticamente a medio mes de que concluya la actual administración federal, ¿cuáles son las expectativas del núcleo de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la actuación del próximo gobierno en materia de gobierno abierto? Bueno, me parece que hay apertura, ha habido interlocución, lo que se está buscando es aprovechar toda esta ruta de conocimiento, toda esta exposición, todo esto, pues que ha sido un prestigio que en algún momento ganó el país como referente a nivel internacional, un ejercicio te lo digo que de todos los años que lleva uno trabajando con organizaciones de la sociedad civil, un ejercicio sin precedentes donde pues ves que la voz de muchas personas, no sé qué hablar de sociedad civil, un término muy ambiguo, pero pues por algo se tiene que empezar para comenzar a configurar este tipo de interacciones y este es un ejercicio que sin duda me parece que ha generado precedentes. Entonces, aprovechar todo este antecedente pues para capitalizarlo, insisto, en el marco de una alianza que pues más allá de que vaya a cambiar la administración del país, la administración del Ejecutivo Federal, pues sin duda es una iniciativa que puede ser muy aprovechable por todo esto que se ha hecho a nivel internacional, insisto, y yo creo que ahí es donde en ese marco es una de las razones por las cuales ha habido pues cierta apertura, hay que explicar, es algo muy nuevo para muchos actores que van a entrar a la Caja Política del país a partir del 1 de enero, y sin duda, insisto, aquí lo que va a ser fundamental es hacer una clara explicación de pues los alcances, dónde estamos y pues por qué vincular todo este esfuerzo de muchas organizaciones. Insisto, ya no somos las 10 organizaciones que comenzamos con esta iniciativa, sino ya viene mucha gente desde los estados, a nivel municipal, tiene la iniciativa del Parlamento Abierto que derivó de esta alianza también. Está haciendo mucho ruido la justicia abierta, que evidentemente lo que se busca es este ánimo de apertura, de rendición de cuentas, de transparencia, de participación organizada de la sociedad civil. Pues por el bien del país esperemos que realmente el próximo gobierno ofrezca una oportunidad para reparar el proceso y poder cumplir con un sistema de gobierno abierto acorde a los tiempos que estamos viviendo. Ricardo Corona, director jurídico del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Un gusto escucharlos, les mando saludos a ustedes y a ustedes. Gracias. Buenos días.